Hola a todos, os mando un saludo desde Portugal. Para mí es un honor estar aquí por muchos motivos. Primero, agradecer enormemente a la organización por permitir este encuentro y después porque dirigirme al pueblo argentino para mí es algo personal muy íntimo, ya que soy argentina de sangre. Entonces es un homenaje a todos mis ancestros de este lado del planeta. Me gustaría empezar hablando sobre la comunicación animal, que creo que tiene una importancia básica en cualquier área, tanto profesional como personal, para la gente que tenéis relación con los animales. Para establecer comunicación tenéis que pensar que la comunicación no es ningún don, es algo que todos tenemos esa capacidad, solo hemos de recordar cómo hacerlo. De hecho, si no, sería imposible. En los cursos que duran un fin de semana, si tuviéramos que aprender un lenguaje, en tan poco tiempo sería imposible. Necesitaríamos años, exactamente igual como cuando estamos aprendiendo cualquier otro idioma. Por tanto, lo único que hacemos, o mi única labor, yo siempre digo que no estoy aquí para enseñar nada, sino para ayudaros a recordar cómo hacerlo. Hay cosas muy básicas que voy a compartir con vosotros porque no solamente sirven para la comunicación, sino que considero que sirven para todo en la vida. La comunicación forma parte también de un trabajo personal muy sutil. Casi no podemos hacer una lectura mental porque la comunicación sale del corazón, no sale. Pero tanto vosotros que estáis en veterinaria, como educadores caninos, como etólogos, como ya he dicho antes, personas particulares que simplemente quieran recordar esa capacidad que todos tenemos, y voy a insistir mucho en eso. Para mí lo más importante para poder establecer una comunicación o tener relación con los animales a nivel terapéutico o veterinario o etológico o personal, es la humildad. La humildad, los animales son extremadamente humildes y nosotros, como somos animales, cosa que no hemos de olvidar, animales racionales, por suerte o por desgracia, nunca lo tengo muy claro eso, la humildad es básica. Yo siempre digo que hay dos tipos de comunicación. La comunicación con todos los animales, sean mamíferos, insectos, herbívoros, es igual, no importa. Y los gatos. No porque sea más compleja, sino porque si a todos los animales no solamente hemos de ser humildes, sino de demostrar que lo somos, con los gatos mucho más. Ellos nos van a poner a prueba. Cuando yo entro en una comunicación, me presento, porque los animales también son muy educados, y siempre digo, estoy aprendiendo a comunicar. De hecho, es verdad, porque yo no comunico igual ahora que comunicaba hace 10 años, que comunicaba hace 20 años. Y espero comunicar dentro de 10 años mucho mejor de lo que comunico ahora. Por tanto, partimos de la base de que siempre estamos aprendiendo. Y en el momento en que ya no tenemos nada más para aprender en esta vida, pues nos toca marcharnos para aprender en la siguiente. El gato te pone a prueba, es un gran maestro. Yo siempre digo que el gato es un animal psíquico de por sí. Muchas veces en los cursos me preguntan, ¿los felinos todos? No, los felinos todos no, los gatos. Los gatos es el único animal que tiene la capacidad de estar en los dos mundos a la vez. Puede estar aquí en la Tierra y puede estar a su vez conectado con otros planos. De hecho, es muy sencillo de ver. Podéis tener un gato en casa y de repente lo veis que se pone así y de repente empieza como... Eso es que está gozando de estar en el otro plano y sabiendo que está enraizado aquí en la Tierra. Entonces, esta característica
que tienen los gatos de ser altamente psíquicos les permite ver más allá. Todos sabemos que si tenemos gatos en casa, estamos en casa del gato. De hecho, dicen que el gato es el único animal que ha conseguido domesticar al hombre. A un gato no le cambies un jarrón de lugar, les molesta enormemente, es como que todo, casi les tienes que pedir permiso y audiencia para todo, ¿no? Pero evidentemente son maravillosos y tienen mucho que mostrarnos y mucho que enseñarnos, igual que todos los animales, ¿no? Lo que hablábamos de la humildad. En general, evidentemente, no todo el mundo, por suerte, en general, los seres humanos nos consideramos superiores a los animales. Y, bueno, esto ha sido provocado por temas culturales, por temas religiosos, por toda una serie de circunstancias pues, que hemos vivido en una época y que llevamos un arrastre de, para mí, falsas creencias o falsas actitudes hacia los animales de nuestros antepasados, ¿no? Es obvio que cuando una persona dedica su vida a los animales, algún tipo de conexión tiene con ellos. Entonces, no nos podemos parar solamente en la parte física, o en vuestro caso, que sois veterinarios, no nos podemos parar en sanar o curar lo que son enfermedades, sino que también deberíamos ir un poquito más allí a nivel emocional. Hay mucho que aprender sobre este tema, ¿no? Conocemos a nivel veterinario lo que son somatizaciones, exactamente igual que los humanos, pero por otra parte también existe un cuerpo emocional que tiene mucha repercusión en el físico. Cuando trabajamos con medicina holística nos damos cuenta de que primero es la emoción y después el síntoma. Siempre hay una repercusión, siempre hay una información que no tiene otro modo el cuerpo físico, no, perdón, no tiene otra forma el cuerpo emocional de manifestarse. Tenemos que pensar que ellos, al estar humanizados, al estar en un entorno humano, su animalidad ha bajado en cierto grado. Por tanto, si os fijáis y lo sabéis como futuros veterinarios que vais a ser, y seguro que maravillosos, porque tenéis una conciencia grande desde el momento en que estáis escuchando mis palabras y asistiendo a los monográficos que se están presentando, ¿no?, en estos momentos en vuestra universidad. Siempre hemos de contemplar eso. Conocemos, como os decía, conocemos las somatizaciones, pero tendríamos que ir un poquito más allá, saber que ellos no se pueden expresar. Imaginaos si los humanos, pudiéndonos expresar verbalmente, hacemos somatizaciones debido pues, a todo eso que nos callamos, todo eso, por ejemplo, que no nos atrevemos a decir, y por ese motivo tenemos pues, a lo mejor patologías de garganta, o a esa rabia contenida, o nos provoca unos procesos algún proceso patológico hepático, etc. Entonces hemos de contemplar también que los animales también tienen este tipo de somatizaciones. Lo único que en ellos, exactamente igual que los niños, pueden ser provocadas tanto por algo, por una necesidad de ese propio ser, o bien porque están haciendo de espejo a alguien de la familia. Yo cuando he dado cursos a veterinarios o charlas en alguna universidad, los veterinarios en general siempre me dicen: Olga, es que a nosotros nos enseñan a operar una pata, a hacer una transfusión, bueno, cualquier cosa a nivel físico y patológico, pero no nos enseñan nada sobre emociones y muchísimo menos a lidiar con el humano. Entonces, bueno, estos tipos de formaciones sirven precisamente para que ondéis mucho más en no solamente en lo físico, sino que espero despertaros esa curiosidad por dar un pasito adelante
y ver que exactamente igual que nosotros son seres con un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, un cuerpo físico e incluso un cuerpo espiritual. Otra de las cosas por las cuales es importante la comunicación y que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer comunicación es el respeto. Es obvio que ese respeto tiene que existir, pero ya no solamente tiene que existir el respeto sintiendo a ese animal como el ser que es, sino el respeto en valorarlo, que es un ser igual que nosotros. Una vez me encargaron un estudio sobre la emoción animal en un matadero y yo en ese momento no era vegana. Estaba empezando a tontear con el veganismo, ya hacía tiempo que trabajaba con animales y realmente me sentía muy incoherente de tratar, cuidar y estar al servicio de unos y no de otros, pero como todos tenemos nuestros tiempos y necesitamos que nuestro mental, haga el cambio también. Entonces, yo ahí me di cuenta que una vaca, un cerdo, siente exactamente igual que un perro o un gato. Y ahí cambió mi vida en ese aspecto. Habéis visto, quizá, grabaciones pues que corren por las redes sociales, grabaciones de YouTube, donde se ve la reacción de una madre cuando le quitan a su ternero. Si hay alguna madre en la sala, simplemente que se haga una pequeña idea de lo que pasaría si un día ella, andando por la calle, le robaran a su bebé. Eso es exactamente lo que siente un animal de granja. Hoy en día sabemos que todo lo que es la industria cárnica se ha industrializado en demasía y es realmente una tortura. Realmente somos la única especie del planeta que nos dedicamos a torturar para divertirnos o para alimentarnos cuando no hay ninguna necesidad. Ese es el tipo de respeto, el saber que el ser que tienes delante es exactamente igual que tú. Esa es otra de las cosas que yo digo cuando entro en una comunicación, yo le digo, yo soy igual que tú, pero no desde el punto de sentirme, de que me reconozca, sino desde el punto de que entienda que hay una empatía. Hay una empatía de que yo puedo sentir exactamente igual que él y que él está sintiendo exactamente igual que yo y que yo lo estoy entendiendo perfectamente. Otro tema es la empatía. Justamente estábamos hablando de esto ahora, ¿no? La empatía en las relaciones humanas debería ser, como os voy a contar ahora, pero en el tema de la empatía animal muchísimo más, porque empatía no es yo me siento, o sea, yo me pongo en tu lugar como yo viviría esa situación, sino yo me pongo en tu lugar como tú estás viviendo esa situación. Imaginad por un momento que estáis viviendo una situación durísima y evidentemente la estáis viviendo mal. Vosotros me contáis a mí esa situación y si yo tengo un concepto equivocado de empatía, probablemente por todo lo que yo he pasado en mi vida, lo que tú estás pasando a mí me parece un recreo de colegio. Por tanto, yo no puedo verlo desde mis ojos, yo no puedo verlo desde mis vivencias, yo de verlo como tú lo estás sintiendo y ponerme en tu lugar como tú lo estás sintiendo. En el caso de los animales es más obvio si cabe, porque, ¿cómo os diría? Humanizamos las situaciones. Eso se ve muy claro, por ejemplo, se ve muy claro en los últimos momentos del animal, donde
Los animales tienen una filosofía de vida y de muerte muy distinta a la nuestra, donde en los momentos en los cuales ellos entran en el proceso, que hablaremos después de eso, entran en el proceso, lo que ocurre es que el humano, en líneas generales, por lo menos en ciertas culturas, ve la muerte como un castigo. Por tanto, es algo que no quiere afrontar nunca y lo transforma en sus propias emociones, diciendo, lo voy a eutanasiar, lo voy a poner a dormir porque está sufriendo muchísimo. ¿Qué proyección hemos de valorar? ¿Qué proyección estamos haciendo ahí sobre ese sufrimiento? Una cosa es el dolor, que no tiene por qué haberla, porque hoy en día, por suerte, tenemos paliativos que nos pueden calmar esa parte de dolor físico, y ¿hay sufrimiento? Nos podemos hacer esa pregunta. Los animales sufren, pero no tienen un concepto de sufrimiento como el nuestro. Nuestro concepto de sufrimiento a veces roza el victimismo. Eso es algo muy femenino. Las mujeres tenemos más tendencia a caer en la víctima que los hombres. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que cuando estamos frente a un animal, mira, os voy a poner un ejemplo muy cotidiano. Yo he tenido problemas serios en España al principio que estaba trabajando, luego ya no, luego ya empezaron a entender, ¿no? Aunque hay cuestiones que les cuesta mucho. Las gateras. Las gateras en España son esas normalmente mujeres que se dedican a recoger gatos, que tienen muchos gatos en su casa, que los dan una adopción, que les buscan casas de acogida, etcétera, etcétera. Aquí les llamamos gateras, no sé cómo las llamáis en Argentina. Bueno, pues por ejemplo te llamaban y te decían, mira, he traído un gato a mi casa desde hace 2 meses, está mirando a través de la ventana y prácticamente no come y no sé. Bueno, tú ibas a su casa y al entrar en casa era como, en palabras humanas, era como que el gato se giraba y te decía, ¿tú me vienes a sacar de aquí? Entonces tú le decías a la responsable, le decías, ¿has intentado abrirle la puerta a ver qué pasa? Uy, no, si le abro la puerta lo van a atropellar. ¿Y? Entonces, a mí algo que me ha servido muchísimo siempre es aquello que podemos poner en un ejemplo como si fuera un ejemplo humano. Yo le diría a esta señora, que de hecho lo hacía así, ¿no? Yo le diría a esta señora, mira, yo te voy a llevar a mi casa, te voy a poner en una habitación preciosa. Vas a tener luz, vas a tener la mejor música, la mejor televisión, todo lo que tú necesites. Los mejores libros, vas a tener amor como nunca has tenido en tu vida. Vas a tener los mejores médicos si lo necesitas. Vas a tener la mejor comida, pero nunca más podrás volver a salir de ahí. La respuesta normalmente es, uy, no me digas esto. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Yo no digo que los gatos no se tengan que recoger, evidentemente es que sí. Hay que cuidar las colonias, hay que esterilizar a las gatas de las colonias, porque conocéis el problema de la sobrepoblación que existe actualmente, ¿no? Las protectoras caniles, perreras, están, por lo menos en España, me imagino que en Argentina también, están a reventar. O sea, no cabe un alfiler y nadie, muy poca gente da donaciones. Entonces, no hay otra manera que la esterilización. ¿Qué gatos sí nos tenemos que llevar? Evidentemente el gato abandonado. El gato abandonado es un animal perdido en la calle. No ha nacido en la calle, no sabe defenderse dentro de un mundo tan hostil. Aquel gato que te viene, melindroso, que se te pasea por las piernas. ¡Ay, qué guapa eres! Llévame a tu casa. ¿Sabes? Tú ese gato lo llevas a tu casa y cuando entra en tu casa dices, ¡guau, esto es vida! Pero hay muchos que no. Hay muchos que quieren ser libres. El gato no es un animal de manada, el gato es un animal libre. Entonces, este es el tipo de empatía que espero me entendáis que
que necesitamos recordar, porque aunque nosotros tengamos las mismas emociones y sentimientos que los animales, sobre todo mamíferos, porque todos somos mamíferos y por tanto tenemos un sistema nervioso central y tenemos un sistema emocional. Igual que hay otras culturas pues, que sienten la muerte de una manera diferente, pues los animales también sienten la vida de una manera diferente. Un perro, esto no es inconcebible que un perro haga algo así, porque un perro lo que ocurre es que tú pues te va muy bien la vida, te puedes comprar una casa fantástica y las cosas de repente te van mal y te tienes que ir a vivir debajo de un puente. El perro siempre te acompañará, el gato probablemente no. Yo os voy a contar un caso divertido y además de mucha conciencia por parte de los responsables, que yo honré porque no todo el mundo es así. Era al principio que yo estaba trabajando profesionalmente como comunicadora y me llamó una familia que estaba trasladándose de casa y estaban como normal haciendo sus maletas, sus cajas, y me llamaron porque el gato que tenían desde hacía 10 años estaba muy nervioso. Yo en ese momento, claro, pues nada, vas de chula y dices, normal, están nervioso porque cree que se irán y que lo dejarán y tal. Llegas a la casa, comunicas con el gato y el gato te dice, ni se les ocurre pensar que yo me voy a mover de aquí. Claro, son temas delicados de transmitirlo a los responsables, porque hay mucha gente que esto no lo entiende. O sea, somos tan sumamente egoístas y somos en general tan sumamente egoístas y con un ego tan grande que somos capaces de sacrificar la felicidad de un ser querido, como este caso era Figato, por nuestro propio egoísmo. Yo les planteé la situación, era una pareja, y les planteé la situación, era un gato que ya había sido recogido de la calle cuando era un cachorro, y ellos decidieron dejarlo. Y de hecho, la persona que compró la casa con gato, porque era un gato mayor, era un gato que ya no estaba para cambiar de territorio. Él entraba, salía de esa casa, tenía pues, sus amigos y sus enemigos en la calle, pero él tenía el territorio muy controlado. Esto no es habitual. Normalmente un responsable no tiene esta reacción de decir, pues lo dejo. Yo vi llorar a esa chica con muchísimo, pero lo hizo. Lo hizo y eso es lo importante. Tener gatos en casa es algo que tenemos que ser muy conscientes de que tenemos a seres libres a nuestro lado. Los perros también lo son, pero ellos necesitan de una manada y de un líder, de alguien que los guíe, de alguien que les marque pautas, de alguien que esté ahí. Ese es el tipo de empatía a que lo que me refiero. Me podría extender mucho más, pero tampoco tenemos mucho tiempo, pero creo que la idea ha quedado clara. El otro tema es el no juicio. Los animales no juzgan, por tanto nosotros en el momento en que entramos en comunicación entramos en una vena de no juicio. Tenemos que pensar que el gran problema de las consultas, y me imagino que en veterinaria existe lo mismo, por lo que personas profesionales del sector hemos comentado a veces en seminarios, es que tú marcas unas pautas, por ejemplo, en el caso de la comunicación. Estableces una comunicación, transmites una comunicación que puede gustar más o menos al responsable, porque normalmente la gente quiere oír lo que quiere oír y muchas veces no es así. Hay lecciones para el responsable también, lo cual cuesta, pero tú marcas unas pautas, por ejemplo, unas pautas de conducta o unas pautas pues, con esencias florales o con cualquier otro tipo de trabajo terapéutico y no se cumplen. Entonces es muy complicado no juzgar, ¿no? Porque realmente y sinceramente, y os lo digo porque soy humana exactamente igual que vosotros, a mí me cogen ganas de cogerla por la yugular.
Pero hay algo que yo tengo muy claro, que cuando yo establezco comunicación con un animal, la prioridad es esa. Y yo voy a estar al servicio, porque no me gusta la palabra ayudar, sino estar al servicio de ese ser. No me gusta la palabra ayudar en este caso, estar al servicio de ese ser hasta que me sea permitido. Y lucharé con uñas y dientes para que ese ser tenga la vida digna que se merece. Hay puntos en los cuales no puedes seguir más, porque todos tenemos que dar un paso. Entonces, si no hay colaboración por parte del responsable, difícilmente podemos tirar esa sanación o esa curación adelante. Pero el evitar el juicio, porque siempre eso llega al animal. No hay ningún niño, aunque tenga un padre que sea, o una madre que sea un desastre, que le guste que critiquen a su padre delante de él. Entonces, eso es lo mismo. Entonces, claro, la comunicación es mucho más sensitiva y sensible hasta el punto de que casi tú no puedes pensar en ese juicio. Por tanto, yo hay veces que, y os lo digo sinceramente de nuevo, o sea, hay veces que me tengo que encerrar en el cuarto de baño y decir todo lo que tengo que decir, pero cuando entro en la comunicación, para mí el comportamiento del responsable es sagrado. Porque también estoy convencida que esa persona está actuando desde el amor, si no ya no estaría pidiendo una consulta o llevándola al veterinario o haciendo cualquier otro tipo de actividad o terapia para ese animal. Lo único que ocurre es que no sabe más. Y eso se merece que tengamos un mínimo de empatía y procurar siempre con mucha mano izquierda hacerle entender, sacarle la información, que sea esa persona la que te hable, no tirarle tú a ella la patata caliente. Por ejemplo, tú ves clarísimo que el responsable, porque el animal te lo transmite así, te dices que no puedo más con, supongamos, un animal con una patología hepática. Ves clarísimamente que hay una persona que es su responsable. Tú normalmente no sabes si la familia consta de 1, de 2 o de 10 miembros. No es importante en un inicio cuando te piden una consulta, pero sí, tú puedes preguntar, por ejemplo, ¿hay alguien en tu familia pues, que esté todo el día quejándose, que esté todo el día gritando, que esté rabioso con la vida, etcétera, etcétera? Yo ya sé que es ella, pero yo no se lo puedo decir, porque entonces se cerrará en banda. Simplemente que se reconozca a ella misma en esa figura rabiosa, ya habremos dado un gran paso. Si es otra persona, por ejemplo, a veces te dicen, uy, sí, mi madre, o mi marido, o mi mujer, o lo que sea, pues sí, es muy fácil juzgar al otro, ¿no? Es mucho más complicado juzgarnos a nosotros mismos, que realmente ahí es donde está la maravilla de la sanación, en el momento en que puedes reconocerte como eres y aceptarlo. Y intentar sanar lo que te perjudica a ti, por supuesto, ¿no? Pero el ser humano es resistente al cambio. Entonces, hay veces que no puedes hacer más porque el responsable del animal no te lo permite. Y con todo el dolor de tu alma tienes que entender y respetar el proceso de todo el mundo y entender que tu trabajo o tu labor con ese animal ha llegado hasta ahí y pasar página, porque si no es una locura. No somos Dios, ni Dios está arreglando el mundo. Por tanto, muchísimo menos podemos salvarlo nosotros. Podemos hacer hasta donde podemos hacer y todos tenemos un papel en esta vida y lo más importante es que nos vayamos cada noche coherentes a la cama pensando que todo lo que hemos hecho durante el día de hoy ha sido lo mejor para los demás y lo mejor para nosotros mismos. Hablábamos del no juicio y ahora iremos a parar al compromiso. Los animales necesitan compromiso. El ser humano no se está comprometiendo cada vez más hay más conciencia, cada vez hay más
complicidad con los animales, pero creo que sigue faltando el compromiso. Cuando tú estás pidiendo una firma, cuando tú estás pidiendo una acción hacia los animales, cuesta. Es mucho más fácil quejarse, pero el tiempo que tú te pasas quejándote de eso, podrías hacer algo, porque la queja no lleva a ninguna parte. Cuando es evidente que todos, creo que todos, imagino que todos los que estamos reunidos aquí, tenemos un cierto compromiso y debemos saber cuál es nuestro punto de compromiso, cuál es el punto de compromiso que nosotros queremos tener con ellos y dar lo máximo de nosotros. A mí me sirvió mucho en mis inicios porque es normal, uno es novato y es novato en todo, y aunque yo venía de la terapéutica humana, estuve muchos años tratando a pacientes humanos hasta que la vida me puso a dedicarme al reino animal, que caía en la tentación de la lágrima, de la desesperación, de la tristeza, de la desidia, incluso de decir, no puedo más, lo voy a dejar porque veo tanto dolor que yo no lo voy a soportar. Y un día me cayó un pensamiento de Rod Coronado que dice, yo me quedé con la última parte, ¿no? Pero os lo digo completo, más o menos decía así, si lo que pasa en el mundo no te rompe el alma, quizá no la tengas, pero si lo que ocurre en el mundo te hace llorar, recoges las lágrimas y conviértelas en acción. Y yo esta última frase de si te hace llorar, recoge esas lágrimas y conviértelas en acción, tenía pegatinas por toda la casa, en la nevera, en el espejo del baño, en el ordenador, en cualquier parte para no olvidarme. Realmente me sirvió de mucho porque el llorar, el lamentarse, el lamerse las heridas a uno mismo no sirve para nada. Cada uno en su medida que pueda hacer algo, lo que sea, no importa. Aunque sea difundir un minuto en redes sociales una cosa, eso es piramidal, eso crece. Colgar un sentimiento, compartir tu sentir hacia los animales con otra persona, esos son pequeños granitos de arena. Ese es el tipo de compromiso que necesitan los animales y que agradecen un montón. La paciencia. Para establecer comunicación necesitamos tener paciencia. Somos latinos y las cosas las queremos para ayer, no para ahora, no, para ayer. Entonces, las comunicaciones funcionan al ritmo del animal, no a tu ritmo. Tú puedes hacer una comunicación en 10 minutos, pero igual te puedes tirar 3 horas, porque recordad siempre, estamos al servicio de. La perseverancia. Cuando salimos de un curso, que todo el mundo normalmente siempre sale comunicando, pueden haber miedos, pueden haber resistencias, pueden haber cosas, pero se hacen prácticas durante los cursos y esas personas salen comunicando. Entonces pues a lo mejor yo les pongo unas prácticas y ellos llegan a su casa y tiran la toalla porque están cansados, porque les cuesta un poquito concentrarse o no. Creo que necesitamos ser más perseverantes con las cosas. Hemos iniciado un camino que yo tengo clarísimo que es un camino que no tiene vuelta atrás. Yo no conozco, por ejemplo, a ningún veterinario, puede ser que exista, que haya empezado trabajando de veterinario y que lo haya dejado y se haya puesto a vender coches, ¿no? O un terapeuta que haya empezado con un camino terapéutico al servicio de los animales y lo haya dejado, o un activista que haya dedicado su vida durante un tiempo al activismo en defensa de los animales, que lo haya dejado. Yo no conozco a nadie porque realmente es un camino que no tiene vuelta atrás. Cuando realmente te comprometes, cuando realmente tienes ese punto de empatía, no puedes decir basta. Y ese es nuestro compromiso, ¿no? Para establecer comunicación necesitamos estar en un estado de presencia.
Un estado de presencia quiere decir estar como están ellos siempre, que es en el aquí y en el ahora. Ellos me han enseñado mucho sobre el estado de presencia, cosa que yo no había conseguido antes. Es un ejercicio que lo podemos hacer ahora en un momento, es cortito, donde podemos utilizarlo en cualquier momento de nuestra vida, no necesariamente solamente en la comunicación, sino que estamos tan influidos por el entorno que perdemos nuestra sensación del yo, de dónde estoy yo. No deberíamos salir nunca de nuestro yo y nos entregamos a una situación, nos entregamos a un entorno, nos entregamos a una persona y cuando nos damos cuenta no sabemos dónde estamos. Entonces, a la hora de entrar en una comunicación, el estado de presencia es muy, muy, muy importante. Vamos a hacer un ejercicio en la distancia que, cojo una cosa que nos va a servir. Porque como me imagino que ahí no tenéis ruidos y aquí no hay ruidos tampoco, pues voy a utilizar esto para activaros el sentido del oído. Vamos a poner nuestra atención en un punto fijo, lo que tengáis delante, la cabeza de vuestro compañero o una mesa o si tenéis alguna planta o lo que sea, no importa, lo importante es que sea enfrente, lo que tengáis algo enfrente. Y vamos a activar el sentido del oído, el sentido de la vista. Vamos a mirar fijamente ese objeto, ese lugar que habéis escogido, lo que sea. Os voy a dar unos segundos para que os hagáis conscientes de vuestro sentido de la vista. Ahora vamos a activar el sentido del oído, sin perder de vista lo que hayáis escogido. Haceros conscientes del sentido del oído. Ahora, sin perder el sentido de la vista, la conexión con el sentido de la vista, con la conexión con el sentido del oído, vamos a conectar con nuestro sentido del tacto. Vamos a hacernos conscientes de dónde estamos, de cómo están situados nuestros pies, dónde tenemos la cabeza, el cinturón que nos aprieta. Vamos a hacernos conscientes de nuestra corporabilidad. Acordaos de respirar, que nos olvidamos de respirar. Ahora vamos a hacernos conscientes de lo que tenemos por delante y por detrás, sin perder la vista de donde la habíamos fijado al principio. Lo que tenemos a nuestra derecha y lo que tenemos a nuestra izquierda. Lo que tenemos por arriba y lo que tenemos por debajo. Y ahora vamos a intentar hacernos conscientes de toda la sala. Simplemente a sentir, estamos sintiendo, estamos poniendo muchos sentidos en marcha. Y cuando lo deseéis, termináis. Es muy posible que el sentido de la vista os hayáis tenido quizá que abrir y cerrar los ojos en varias ocasiones porque se nublaba o veíais un pelín distorsionado el objeto o con lo que os estabais fijando. Es normal, cuando ponemos todos los sentidos en marcha, el sentido de la vista disminuye. De hecho, ya lo debéis saber, un invidente tiene los sentidos mucho más agudizados. Una persona, cuando pierde un sentido, se le agudizan los otros en compensación.
Ahora sentiros cómo estáis. Si realmente hubiéramos tomado una referencia de cómo estabais antes a cómo estáis ahora, este ejercicio, que yo lo he alargado muchísimo, pero se puede hacer en nada, en 15 segundos, nos trae otra vez de vuelta. Principalmente porque la mente no puede activar el sentido de la percepción, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido de tal, y pensar. Por tanto, en esos momentos lo más probable es que no hayáis pensado en nada. Y simplemente que de vez en cuando, aunque lo hiciéramos 2 veces al día, hiciéramos este ejercicio de presencia, veríais cómo estaríais de una forma distinta. En el momento, por ejemplo, vosotros que vais a ser veterinarios, en el momento en el cual entráis en una consulta, en el momento que entráis en un quirófano, hacer esto durante nada, o sea, 15 segundos. Cuando lo practiquéis veréis que es muy rápido, sencillamente tomando conciencia es como casi que todo nuestro sistema ya se pone otra vez de vuelta a nosotros. Lo que se llamaría estar centrados. Telepatía. La comunicación es telepatía. A mí personalmente la palabra telepatía no me gusta mucho porque por connotaciones, pues bueno, de alguna manera se ha tenido que explicar en libros, se ha tenido que explicar en películas y parece que cuando 2 personas tienen telepatía, pues como están como estamos en este momento nosotros, ¿no? Que yo estoy en Portugal, vosotros estáis en La Plata y estamos hablando como si estuviéramos hablando por Skype y eso no es así. La palabra telepatía en su significado originario significa sentir en la distancia. Por tanto, es eso lo que nosotros sentimos, lo que nosotros percibimos. Percibimos imágenes, percibimos sensaciones, percibimos sentimientos, emociones, y es la mente la encargada de hacer esa traducción simultánea en palabras, en nuestro lenguaje, porque incluso para entendernos con nosotros mismos necesitamos las palabras, porque es nuestro principal lenguaje de transmisión. Si todo el mundo hubiera recordado cómo comunicar con los animales o con otras especies, no necesitaríamos un comunicador. Pero yo también, si os quiero transmitir a vosotros lo que me ha comunicado un animal, necesito transmitiroslo en palabras. Por tanto, el mecanismo es automático. La mente hace la traducción simultánea de eso que tú estás recibiendo y les pone palabras. Por eso es tan importante durante la comunicación tener un lápiz y un papel delante para ir apuntando todo aquello que te llega. Cuando la mente es tremenda, la mente es como un sabueso. La mente, tú te pones a pensar, te viene un pensamiento a la cabeza. Por eso en los cursos, cuando son presenciales, me gusta ir a comer temprano, porque en el momento en que a los participantes se les despierta el hambre, ya se han desconectado totalmente del curso, ¿no? Y empiezas pensando, uy, tengo hambre, pam, te vas. Y ahora me comería, yo qué sé, una pizza y ahora no sé si hay una pizzería cerca y ves que las personas se van yendo del curso y además es lo que os decía, el pensamiento es como un sabueso, empieza pensando que tiene hambre y acaba pensando que su vida es un asco. Como tú dejes a la mente que vaya a su aire, ella siempre va a querer tener protagonismo y te va a sacar de tu centro. Esto lo hemos visto, por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo, que es, estamos en el campo y de repente, paseando, y de repente vemos una flor maravillosa y nos quedamos extasiados con esa flor. En ese momento estamos en estado de presencia. ¿Pero qué ocurre? Que de repente la mente se le ocurre pensar, ¿cómo se llamará esta flor? Ya está, ya te has sacado del estado de presencia. Eso no es importante que ella te haya sacado del estado de presencia. Lo importante es que tú lo apartes y le digas, no te preocupes, ya lo buscaré luego en Google, y tú vuelvas a tu estado de presencia. Es como aquel niño que te llevas por ejemplo, a un curso, vamos a hablar de eso, ¿no? Imaginaos que en los cursos, que somos pues 20, 25 personas, pues alguien trae un niño, nadie le puede hacer caso porque nosotros tenemos que estar por la labor que estamos ahí, y el niño, como es lógico, se aburrirá porque no es su lugar.
Entonces empezará, mami, ¿cuándo nos vamos? Mami, tengo hambre, mami, tengo sed. Como no le demos algo para jugar o unos lápices para colorear, difícilmente va a estar ahí. Por tanto, esa mente es como ese niño. Y hemos de entender que está acostumbrado a tener un papel importante porque le hemos dado mucho papel y mucha importancia a la mente. Y en el momento en el cual tú la quieres apartar es como, qué horror. ¿Por qué? Pues no pasa nada. Yo siempre digo que yo con mi mente he llegado a un punto de entente en el cual es casi una relación esquizofrénica porque realmente le hablo. Sé que es una parte de mí, evidentemente, pero yo en ese caso de la flor, pues le digo, no te preocupes, luego lo miraré en Google. Pero así tal cual. Cuanto más luchas por la mente, igual que a un niño no le puedes decir en esas circunstancias, le puedes decir, niño, cállate ya, me estás molestando. El niño se pondrá a llorar, será peor. Por tanto, lo importante es siempre volver al estado de presencia. Saber navegar entre la mente y la intuición. La mente no trabaja desde la intuición, no tiene papel en la intuición, la mente tiene papel desde el pensamiento. Entonces, siempre que estemos trabajando desde la intuición, el pensamiento quedará aparte. Y el pensamiento es algo que normalmente no falla. Cuando nosotros nos encontramos frente a una situación, dijéramos, delicada con un animal, tenemos que saber en qué momento es muy delicada ser terapeuta animal y ser animalista, porque eso es una línea muy fina que tienes que saber exactamente cuándo cabe el papel de uno y cuándo puede empezar el papel del otro. De hecho, en la comunicación no se puede comunicar según el código ético. No se puede establecer comunicación si no tienes una solicitud de un responsable directo. En vuestro caso no habría ningún problema. Eso está enfocado para las personas que solamente se dedican a la comunicación. Pero, por ejemplo, un veterinario, vosotros sois veterinarios, seréis veterinarios, os traerán un animal a vuestra consulta y si tú quieres hacerle una analítica, se la haces. Si necesitas hacerle una resonancia, pues se la haces. Ese responsable te está entregando a ese ser para que tú hagas con todas tus herramientas lo mejor que puedas para él. Entonces puedes incluir la comunicación sin ningún problema. No me gustaría que vierais la comunicación como algo esotérico, porque realmente es algo que es tan antiguo, que se ha utilizado durante tanto tiempo. De hecho, históricamente, los primeros datos que hay sobre la comunicación vienen de los indios americanos, de la comunicación con animales, me refiero. Vienen de los indios americanos y, de hecho, donde realmente empezó la conciencia de comunicador animal fue en Estados Unidos. Me gustaría mucho que indagarais sobre este tema, porque para mí es un complemento perfecto para vuestra profesión. Podéis ver muchísimo más allá. Hay algo sagrado que yo tengo siempre presente y es en respeto a vuestra profesión. Es que yo, porque yo no soy veterinaria, es que yo siempre que me mandan un caso con algún tema físico, siempre exijo que me envíen el diagnóstico veterinario. Y yo incluso en algunos casos llamo al veterinario y lo comento con él, ¿no? Le digo que soy terapeuta animal, no hace falta decirle que soy comunicadora, si no es algo que lo desconoce y lo entiende, le puede parecer algo muy extraño, ¿no? Porque hay muchas personas que confunden lo que es el trabajo terapéutico y lo que es el trabajo veterinario. Vosotros tenéis un papel muy respetable y yo estoy ahí simplemente para complementar eso, igual que vosotros complementáis el trabajo del terapeuta animal, porque gracias a vosotros hay un diagnóstico físico. Como sabéis, me imagino, fuera de lo que son médicos y veterinarios, ningún terapeuta puede ni diagnosticar
ni recetar medicación y evidentemente no, ni hacer cirugía. En el momento en el cual tú te encuentras con una situación de este tipo, yo creo que es bueno, muy bueno, que realmente reaccionemos así, porque en Estados Unidos hay estados donde el papel del comunicador está reconocido legalmente y de hecho hay una ley que ampara al comunicador, cosa que, por ejemplo, en España eso es impensable ni con seres humanos y me imagino que en Argentina casi igual, ¿no? Se ha luchado mucho, entonces se ha luchado mucho para conseguir ese reconocimiento, pero para recibir ese reconocimiento es muy importante la ética y saber exactamente hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Y dejar los egos de lado y querer ponernos medallas, porque recordad que hemos empezado hablando sobre la humildad. Y eso creo que es importante. Yo creo que la humildad es importante en todas las áreas de nuestra vida. Y más cuando tenemos relación con estos seres que son tan maravillosos y están ahí para enseñarnos tanto. Y tener el privilegio de poder conectar, tener el privilegio de poder conocer sus necesidades y sus enseñanzas, realmente, porque las hay exactamente igual que otras personas pasan por nuestra vida para que nos han ayudado a aprender tanto. Ellos también están ahí para eso. Entonces, hay un dicho en España que, no sé si es español, igual no, pero hay un dicho en España que dice, cuando te encuentras un animal, posiblemente no es el que te gusta, pero seguro que es el que necesitas. Y es como los niños, los padres o los adultos que se crean que son superiores a los niños y que todo lo tienen por aprender, creo que deberían escucharlos un poquito más. Por tanto, los animales y los niños son grandes maestros que la comunicación nos ofrece el privilegio de poder oírlos, atenderlos y estar a su servicio. Como tenemos muy poquito tiempo, me gustaría haceros una pequeña visualización para que sintierais un poquito más allí. Algo, principalmente, aunque la visualización va relacionada con un animal, para que os sintierais vosotros mismos esa parte animal. Por tanto, os agradecería que cerrarais los ojos, que hicierais 3 respiraciones profundas y os vierais en un bosque con un lobo al lado. Observad ese lobo. Observaros a vosotros mismos, observad las diferencias. Cuando lo sintáis, le pedís permiso al lobo para meteros dentro de él, como si fuera un traje de esos de neopreno que utilizan los surfistas. Y vais a empezar a sentir como un lobo, como el lobo que sois en este momento. Dejaros llevar. Sentid. Lo importante es lo que sentís, no lo que vivís, sino lo que sentís con esas vivencias. Es posible que tengáis hambre y tengáis que comer. Recordad que sois un lobo, no sois humano ahí. Recordad la empatía. Los animales cazan. Es posible que tengáis sed y que tengáis que beber y podéis ver un riachuelo, podéis ver un lago, podéis ver un charco de agua. Bebed de ese río, sentid el agua dentro de la boca y mirad el reflejo de vuestros ojos en ese agua
y deciros, eso soy yo. Y cuando lo sintáis, salid del lobo. Agradecerle con respeto la experiencia. Y volveros a sentir como el humano que sois. Y observad otra vez las diferencias. Antes no teníais referencia de sentir esa parte animal, esa parte del lobo. Ahora ya las tenéis. Y cuando lo sintáis, haced una respiración profunda y volvéis aquí. Os invito, si queréis, a enviarme cómo habéis sentido esta visualización y cómo habéis sentido el estado de presencia que hemos trabajado antes. Os doy mi email y si no, Jacqueline nos lo puede dar. Es olgaporqueras@para-animales.com. Cualquier duda que tengáis sobre lo que hemos estado hablando, sobre el tema de la comunicación, sobre las visualizaciones, algo que queráis compartir, ahí me tenéis. Ahora tengo que hacer una pincelada, evidentemente, de esencias florales no voy a hablar porque tenéis aquí una súper experta muy motivada con el tema de las esencias florales para los animales, pero sí me gustaría introducir por petición suya el papel de un papel que me surgió a raíz de una muerte muy indigna de una de mis perritas, que no me voy a extender porque es una historia un poco larga y tenemos el tiempo contado, pero gracias a ella emprendí un camino paralelo a la comunicación que es Doula del alma animal. Doula del alma animal es una formación que creé gracias a la inspiración de Cleta, que me tuvo todo un verano trabajando, que yo me pensaba que por fin, después de muchos años, tendría vacaciones y no, y todavía lo estoy esperando, todavía estoy esperando esas vacaciones, pero bueno, todo es por algo y aquí estoy, como hablábamos antes, ¿no? Al servicio. La figura de doula del alma surgió precisamente para eso. Mi intención es formar a personas para que puedan acompañar a los animales y sus responsables en esos últimos momentos por el gran vacío que me encontré y que sigue habiendo, sin duda alguna, ¿no? En esos últimos momentos y la falta de comprensión sobre el duelo cuando se muere un animal que yo personalmente lo puedo equiparar a la muerte de un hijo humano. Yo cuando he estado trabajando con veterinarios en cursos, seminarios, conferencias, etcétera, siempre les he dicho que por favor, en el momento en el cual a un responsable le digan ya no hay nada que hacer y se lo lleven a casa, les entreguen una hoja donde les expliquen el proceso fisiológico que va a pasar ese animal que está pasando un proceso de muerte natural, ya sea por viejito o ya sea por enfermedad. La gente no sabe con lo que se encuentran. Evidentemente no os voy a explicar a vosotros cuál es ese proceso fisiológico porque lo sabéis mucho mejor que yo, pero la gente se asusta mucho cuando el animal entra en el fallo renal. No entiende las reacciones porque no sabe, no entiende nada cuando entra en la parada cardiorrespiratoria y está empezando a tener pues esas respiraciones gurguturantes y sacando mucosidad por todas partes. No entiende que cuando hay ese fallo renal el cuerpo se intoxica y que el cuerpo es muy sabio y sabe perfectamente por qué entra en ese estado opiáceo donde está más para allá que para acá. ¿Qué ocurre? Que la gente lo vive como un sufrimiento. Está sufriendo, le voy a poner la inyección. No siempre es eso. En la comunicación podemos valorar el hecho de que un animal pueda decidir si quiere ser eutanasiado o no.
Y os voy a hablar con mucha sinceridad. Yo nunca entendí cómo sabían por qué sabían que realmente había la opción de la eutanasia y no llegué nunca a preguntar tampoco, oye, ¿tú cómo sabes eso? ¿No? Hace 2 semanas en un curso en Madrid, un biólogo me explicó el porqué. En su hábitat natural, sobre todo los mamíferos, eh, puede llegar el momento en el cual esté en proceso de muerte y pueda provocar una pelea para que el animal más joven o más fuerte de la manada lo ataque y lo mate. Yo no lo sabía y realmente entonces entendí el por qué eligen eso o pueden elegir eso. Para mí fue una liberación y un agradecimiento brutal hacia este hombre porque yo lo desconocía. Yo siempre digo que en los cursos yo aporto lo que sé y bajo mi experiencia, pero también aprendo muchísimo. Todos estamos aquí para aprender y para enseñar. El tema de entregar ese papel es importante, tenerlo en cuenta, por favor, que la gente no se asuste, que no piense que está pasando por un proceso doloroso, que si él quiere decir basta, lo dirá, pero no somos quien para cortarle el deseo a otro ser de vivir los procesos o como necesita o como quiere. Explicarles el por qué no se les tiene que empapuchar la comida, quieran o no, explicarles que por qué dejan de comer es natural que dejen de comer porque la parte física se ha de debilitar, etcétera, etcétera, etcétera. En España esta formación empezó hace unos 3 años. Ha sido una formación muy criticada, ha sido una formación donde he recibido mensajes muy desagradables porque solamente la palabra muerte ya moviliza, les mueve y se niegan cuando el ser humano, como sabemos todos, viene aquí, nace, vive y muere y no hay otra. Es la única ficha que tenemos segura cuando bajamos a este cuerpo físico. Por en medio nunca se sabe. Además hay libre albedrío. Pero la muerte es así que no nos vamos a salvar. Entonces, esta formación es una formación que son 3 fines de semana, no consecutivos, porque hay un trabajo por en medio importante. Es una formación donde primero se trabaja todo un trabajo sobre la muerte en general, nuestra, de nuestros seres queridos, un trabajo sobre la muerte en general, porque para poder acompañar con conciencia, creo que debemos tener el tema de la muerte más o menos recolocado. Incógnitas siempre tendremos, pero no podemos vivir con el miedo constante o incluso pánico que siente mucha gente por el tema de la muerte, cuando en otras culturas no es así. El segundo módulo es cómo acompañar a los animales en los últimos momentos y el tercer módulo es un trabajo personal sobre el duelo para poder acompañar el duelo de los responsables. Mi intención es que de hecho ya está ocurriendo. Hay personas de la primera promoción que ya están colaborando con veterinarios, donde entiendo perfectamente que vosotros no sabéis cómo enfocarle al responsable, acompañarlo en su duelo, porque principalmente no es vuestro trabajo. Y realmente es una labor que considero que tiene que llenar, y de hecho lo está haciendo, ese vacío que había en ese aspecto y que... Disculpadme porque he tenido una llamada en la puerta y como tengo perros, pues ya está. Ya está. Disculpad. Como os decía, es un vacío importante que hay. Mirad, os voy a presentar. Os voy a presentar. Este es uno de mis niños, es Tristán.
El vacío es importante en ese aspecto y creo que lo tenemos que llenar y poner conciencia para que la gente empiece a ver la muerte de otra manera, porque si no tiene una gran repercusión a nivel animal. Ellos no les permitimos morir como lo desean y no, por falta de conciencia no entendemos ese proceso. Entonces, de alguna manera, conectar con vosotros que vais a ser o sois veterinarios o vais a ser futuros veterinarios, es una puerta que agradezco muchísimo que me la abráis para poder que enfoquéis esos últimos momentos, o tanto la enfermedad como los últimos momentos de una forma distinta. Ayudando también al responsable y entendiendo ese dolor. Yo encuentro devastador que realmente hayan veterinarios que por unos euros, por unos pesos, por unos dólares, eutanasien porque sí. Y yo esto lo tengo que compartir. Espero que vosotros seáis, que desde el momento que estáis aquí ya lo sois, ¿no? Futuros veterinarios con conciencia. Porque ese ser que tenéis delante es mucho más que un físico. Es mucho más que una raza. Es mucho más que todas esas partes orgánicas en las cuales debemos trabajar, pero yo creo que siempre que estamos al servicio de otro ser, debemos trabajar desde el corazón. Además de con nuestras manos, con nuestra mente, pero también poner ese corazón y toda nuestra sabiduría interna que todos tenemos. Ha sido un placer para mí y espero que nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Si necesitáis, ya os lo he dicho, cualquier tipo de información, me escribís un mail. Que sepáis que al fin encontré una plataforma donde puedo impartir cursos online, donde todos nos podemos ver y oír, porque no me gustaba nada los cursos online que impartía antes, donde solo podíamos interaccionar a través de un chat. Ahora, que es una plataforma desde donde yo os estoy grabando esto, donde todos podemos vernos y oírnos. Yo os veo ahí en las pantallitas y nos podemos oír todos, por tanto es como si estuviéramos todos juntos, y gracias a eso pude abrir la posibilidad de hacer el curso de comunicación online. La formación de Dola del Alma todavía no la tengo estructurada para hacerlo online, pero como he tenido muchas solicitudes y lo entiendo, voy a intentar de una manera organizar el curso de forma que lo podamos hacer así, ya que hay unos ejercicios para hacer. Pero no os preocupéis que me pondré en ello en cuanto pueda. Me despido de vosotros. Me hubiera encantado estar ahí, imposible, pero mi corazón, como os he dicho al principio, está en Argentina y mi sangre viene de allí. Por tanto, siempre estaremos conectados. Un abrazo inmenso y gracias por escucharme.